Hola, ¿cómo están? Yo soy Agustín. Bienvenidos a tu podcast, El gusto por leer. Y estoy muy contento de continuar este viaje contigo. Lo más importante es dedicar un tiempo de nuestra vida a uno de los placeres más agradables, el placer por leer. Cada 2 semanas nos vamos a encontrar aquí para leer juntos el pasaje de algún libro, cuento o poema. Dejar que las palabras nos acompañen y hacer una reflexión al respecto. Así que ponte cómodo con tu taza de café o bebida favorita para que escuches a gusto este episodio que es el cuarto de la serie. Y vamos a comenzar. El episodio de hoy se titula La magia de los cuentos cortos. El cuento corto es como una introducción a la lectura. Hoy quiero que hablemos de este género que es perfecto para los tiempos modernos. Es breve, intenso y lleno de magia. Un cuento corto puede atraparnos en unas cuantas páginas. Es como un destello, rápido pero inolvidable. Incluso alguien los ha definido como los destellos intensos de la literatura. Para el cuarto episodio, escogí algunos fragmentos muy breves que nos invitan a disfrutar la lectura como un placer cotidiano. Porque leer es un placer que se disfruta como una taza de café. Los fragmentos son del libro El llano en llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo. Colección de 17 cuentos que nos invitan a caminar por una tierra seca, por pueblos donde el silencio pesa más que las palabras, la soledad acompaña en el camino y donde la memoria sigue hablando, aunque hayan pasado muchos años. A continuación, una breve sinopsis del autor. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, pero creció en el pueblo de San Gabriel. Sus padres murieron cuando él era niño, así que sus abuelos lo inscribieron en un internado en Guadalajara, Jalisco. Más tarde, se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó en distintos oficios, empleado de migración, editor y fotógrafo. En 1952, recibe una beca del Centro Mexicano de Escritores, cuya fundadora, Margaret Shedd, lo impulsa a publicar El llano en llamas en 1953 y posteriormente publica Pedro Páramo en 1955. Murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, cuando tenía 69 años. Aunque su obra es breve, es considerada una de las más influyentes de la literatura latinoamericana del siglo XX. La primera lectura es del cuento Nos han dado la tierra. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No a este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve
y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso. Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo. Y la primera reflexión. 4 hombres caminan bajo el sol. No caminan hacia algo, sino a través de algo. Una extensión interminable de tierra seca, agrietada, sin sombra ni agua. El llano no responde, no ofrece nada, solo devuelve el calor y el cansancio. Ellos hablan poco. Cuando lo hacen, es para recordar lo que les prometieron. Tierras fértiles, campos donde sembrar, un futuro posible. Pero lo que recibieron fue este llano mudo. El Estado les dio la tierra, pero la tierra no da nada a cambio. No hay pájaros, no hay árboles, no hay ríos. El silencio pesa tanto como el sol. Uno de ellos mira hacia abajo, hacia el pueblo que sí tiene vida, donde hay techos, perros, campanas, pero el llano está arriba, lejos de todo. La caminata se vuelve una metáfora de la espera, de la desilusión, de una injusticia que llega tarde o que nunca llega. No hay rabia abierta, sino un cansancio profundo, resignado. El cuento termina como empezó, con hombres caminando y con una tierra que no escucha. Y aquí lanzo la primera pregunta para mis oyentes. ¿Alguna vez sintieron que les prometieron algo que al final no cumplió lo que esperaban? La segunda lectura es del cuento El llano en llamas. Comenzó la corretiza por entre los matorrales. Sentíamos las balas pajueleándonos los talones, como si hubiéramos caído sobre un enjambre de chapulines. Y de vez en cuando, y cada vez más seguido, pegando mero en medio de alguno de nosotros que se quebraba como un crujido de huesos. Corrimos. Llegamos al borde de la barranca y nos dejamos descolgar por allí como si nos despeñáramos. Desde mucho antes de llegar a San Buenaventura, nos dimos cuenta de que los ranchos estaban ardiendo. De las trojes de la hacienda se alzaba más alta la llamarada, como si estuviera quemándose un charco de aguarrás. Las chispas volaban y se hacían rosca en la oscuridad del cielo, formando grandes nubes alumbradas. Más atrás venían Pedro Zamora y mucha gente de a caballo. Mucha más gente que nunca. Nos dio gusto. Daba gusto mirar aquella larga fila de hombres cruzando el llano grande otra vez, como en los buenos tiempos. Como al principio, cuando nos habíamos levantado de la tierra como huizaches maduros aventados por el viento, para llenar de terror todos los alrededores del llano. Hubo un tiempo que así fue, y ahora parecía volver. De ahí nos encaminamos hacia San Pedro, le prendimos fuego, y luego la emprendimos rumbo al Petacal. Así que se veía muy bonito ver caminar el fuego en los potreros, ver hecho una pura brasa casi todo el llano en la quemazón aquella, con el humo ondulando por arriba, aquel humo oloroso a carrizo y a miel, porque la lumbre había llegado también a los cañaverales. Y la segunda reflexión. Aquí ya no hay caminata silenciosa,
ni huida individual. Hay ruido, hay disparos, hay pueblos enteros ardiendo. El llano en llamas nos coloca en medio de la violencia colectiva, donde los hombres se confunden con las armas y la causa se diluye entre el polvo y el fuego. Los personajes avanzan como si ya no esperara nada. Pelean, queman, saquean. No siempre saben por qué lo hacen. Algunos hablan de la revolución, otros solo de sobrevivir un día más. El llano, ese mismo espacio seco y sin promesas, ahora está encendido por el rencor acumulado durante años. Las voces del cuento suenan cansadas, pero endurecidas. No hay heroísmo. Hay hambre, hay miedo, hay rabia. Los pueblos arden y con ellos se quema también cualquier idea clara de justicia. Nadie parece ganar nada. La violencia se vuelve una costumbre. Rulfo no juzga, muestra. Y lo que muestra es un mundo donde el fuego no purifica, solo deja cenizas. El llano en llamas no es solo un lugar físico, es el interior de quienes han sido olvidados demasiado tiempo. Y esta es la segunda pregunta para mis oyentes. ¿En qué momento una causa justa puede convertirse en pura violencia? La tercera lectura es del cuento Acuérdate. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas. Aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga ángel maldito, cuando la época de la influenza. Esto ya hace años, quizá 15, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía 2 hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían la remangada, y la otra que era rete alta y que tenía los ojos arcos y hasta se decía que ni era suya y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavellinas y mangos verdes que se robaba del patio de la escuela. Solo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de él. Tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo. Y la siguiente reflexión. Este cuento es una voz que recuerda. Alguien habla de Urbano Gómez, un hombre marcado desde joven por la violencia, por la falta de afecto, por un entorno que no ofrecía muchas opciones. No se le juzga con dureza, pero tampoco se le absuelve. El narrador pide, acuérdate. Recordar es una forma de entender por qué alguien termina como termina. La historia avanza como un murmullo, como una conversación al borde de la memoria colectiva del pueblo. Urbano no es un caso aislado, es el resultado de muchas cosas rotas anteriormente. Aquí, Rulfo nos muestra que nadie surge de la nada. La violencia tiene raíces y la memoria, aunque duela, es la única manera de no olvidar cómo se repite la historia. Y lanzo la tercera pregunta para mis oyentes. ¿Recordar sirve para hacer justicia o solo para entender? La cuarta lectura es del cuento Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles que lo hagan por caridad. No puedo. Ahí hay un sargento que no quiere oír nada de ti.
Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de a de veras, y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo, y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy, y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. Voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Mi coronel, aquí está el hombre. Se había detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer. Pregúntele que si ha vivido alguna vez en la Lima, volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Hey, tú! Que si has habitado en la Lima, repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy, y que ahí he vivido hasta hace poco. Pregúntale si conoció a Guadalupe Terreros. ¿Qué dices que si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A don Lupe? Sí, dile que sí lo conocí. Ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Supe que lo habían matado a machetazos, clavándole una pica de buey en el estómago. Entonces se oyó una voz bien clara que ordenó: llévenselo y amárrelo un rato para que padezca, y luego fusílenlo. Esta reflexión comienza con un ruego desesperado. Un hombre viejo le suplica a su hijo que vaya a interceder por él. Diles que no me maten, repite una y otra vez, como si la frase pudiera detener el tiempo. Este hombre lleva décadas huyendo por un asesinato cometido muchos años atrás. Mató por hambre, por coraje, por desesperación. El crimen parecía olvidado, enterrado por los años, pero la memoria no murió. El pasado siempre encuentra la manera de regresar. Cuando finalmente lo atrapan, no entiende cómo una falta tan antigua no se puede olvidar. Pero para el hijo del hombre asesinado, ahora convertido en militar, la deuda sigue intacta. El final es duro, inevitable. Solo queda el eco de un ruego que nadie quiso escuchar. Y la cuarta pregunta para mis oyentes: ¿quién sufre más en este cuento? ¿El padre, el hijo o el ejecutor? La obra de Rulfo fue famosa por su prosa poética y su capacidad para fusionar realidad y fantasía, creando atmósferas únicas en sus obras. En lo que leímos, explora temas de soledad, violencia, pobreza, injusticia social y muerte, y la realidad de la vida rural posrevolucionaria de México. Su literatura da voz a los olvidados, a los que viven en silencio, en pueblos secos, en tierras donde la historia parece detenida.
Antes de concluir este episodio, te invito a que en las siguientes 2 semanas leas algún cuento corto, ya sea de Cortázar, de Borges o incluso de Juan Rulfo. Lo importante es reconocer esos destellos en la literatura. Y mientras lo haces, acompáñalo de un café, o té, o una copa de vino. Gracias por acompañarme en este cuarto episodio de El gusto por leer. Si lo disfrutaste, compártelo con alguien que le gusten los cuentos cortos, alguien con quien puedas compartir de la soledad, el silencio o incluso del tema de la muerte. Tu opinión es muy importante y me gustaría conocerla. Sígueme en YouTube, Facebook e Instagram y para que no te pierdas los próximos episodios. Yo soy Agustín. Nos escuchamos en la siguiente página.